tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y aquí estoy en esta ocasión para compartir con todos vosotros una reflexión que se titula ¿Perforación corporal o piercing? ¿Es sano? Más bien es una pregunta. ¿Son sanas estas prácticas que se han puesto de moda en los últimos tiempos? Perforarse el cuerpo para, por ejemplo, ponerse un adorno metálico tal y como muestra esta foto, ¿es eso realmente sano? Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, cuando hayamos terminado con esta reflexión, estoy más que segura que todos vamos a tener una respuesta objetiva a esta importante interrogante. Pero más allá de lo que nosotros como seres humanos pensamos, la Biblia es clara y ese es nuestro manual de instrucciones. Y en Levítico 19:28 el Señor nos dijo: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Es un mandato bíblico, es un mandato divino, es una orden. No debemos hacernos heridas en el cuerpo, hacernos agujeros, perforarnos, ni tampoco hacernos tatuajes, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos preservarlo de la mejor manera posible para, a través de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud, poder honrar a Dios. Pero como estamos hablando hoy de perforación corporal o piercing, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿qué cosa es la perforación corporal o piercing? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es la definición? Me fui a la enciclopedia y allí encontré lo siguiente: piercing, anglicismo gerundio del verbo to pierce, que quiere decir agujerear, perforar, atravesar. Eso es un verbo en inglés, del idioma inglés. Adaptada al español como piercing, es la práctica de perforar una parte del cuerpo humano para insertar aretes u otras piezas de joyería. Estas perforaciones son una forma de modificación corporal y reflejan tanto valores culturales como religiosos y espirituales, y además parte de la moda, erotismo, gustos personales o identificación con una subcultura o cualquier tipo de secta. Las personas en realidad se perforan determinadas partes de su cuerpo siguiendo las costumbres que marcan la época. Eso es en realidad lo que se nos resume en esta definición. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, observemos esta diapositiva. Miren esa lengua con ese artefacto de metal metido, introducido dentro de ella. O esa nariz, esa oreja, esos labios. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, Dios no nos creó de esa manera. Si hubiese sido necesario para nuestra vida que tuviésemos insertado este tipo de artefactos, pues sencillamente Dios nos hubiera formado con ellos. Pero si no nos hizo así, eso quiere decir que no solo no nos es necesario, sino que además puede incluso afectar nuestra salud. ¿Y de qué manera el piercing o la perforación corporal afecta nuestra salud? Porque recordemos que nuestro tema se titula Perforación corporal o piercing, ¿es sano? ¿De qué manera afecta nuestra salud esta práctica? Yo no quiero contestar a esa importante pregunta con mis palabras. Y digo importante porque, sobre todo, insisto, en los últimos años hay muchísimas personas que se ponen piercing, que se perforan el cuerpo, y deben ser conscientes de que están llevando a cabo una práctica que les está lacerando la salud poco a poco. Miren lo que nos dice con respecto a esto el doctor Roger de Pamplona en su excelente libro Cuerpo Saludable. Él comentó: regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. El hecho de que muchas culturas a lo largo de la historia hayan practicado el piercing no legitima su uso. También la tortura o la esclavitud han sido frecuentes, sin que por eso queden justificadas. La perforación del cuerpo o piercing para insertar una pieza metálica es una forma de agredir y modificar el cuerpo, ya sea que se practique por pretendida estética,
por superstición o por moda. En realidad, históricamente, nos dice el doctor, la perforación corporal se ha usado mucho más como señal de esclavitud y sometimiento que como adorno. ¡Qué tremendo! Esa es la historia del piercing y resulta que a día de hoy se ha puesto de moda. Pero ¿cuáles son los riesgos de la perforación corporal o piercing? El doctor Roger de Pamplona en su mismo libro nos contesta. En primer lugar, infección bacteriana. Ocurre en un 20% de los piercings realizados en la lengua o en la boca y pueden resultar muy graves, pues se extienden fácilmente a zonas vitales. Pero el daño no termina ahí. Él además menciona infección viral. El piercing puede transmitir el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y del SIDA, incluso usando material estéril y procedimientos adecuados, cosa que no siempre ocurre. Existe el riesgo de adquirir una infección viral a través de la puerta abierta que supone la perforación en la piel y tejido subcutáneo. O sea, aunque se tomen medidas extremas a nivel de higiene, el riesgo siempre está ahí, porque yo me estoy abriendo un agujero donde Dios no me puso un agujero. Por lo tanto, es lógico deducir que eso de ninguna manera va a ser beneficioso para la salud de mi cuerpo. Él además añade, el riesgo es aún más elevado al usar pistolas perforadoras que no se pueden esterilizar fácilmente. Y lamentablemente, muchísimas personas se agujerean partes de su cuerpo utilizando incluso instrumentos o maquinarias que no son las más adecuadas para este fin. Ninguna es adecuada porque no deberíamos perjudicar nuestro cuerpo, nuestra perfecta estructura, pero hay equipamientos que son incluso más peligrosos que otros porque no están ni siquiera correctamente esterilizados. El doctor profundiza en este tema y comenta que el piercing o la perforación corporal, además de lo mencionado, puede crear reacciones alérgicas a productos de higiene cuando son usados cerca del piercing o al cloro en las piscinas al bañarse con el piercing, porque toda esa zona queda tan sensible de por vida, queda tan sensible que cualquier cosa puede pasar. Aumentan los riesgos de alergias, de infecciones y de todo tipo de mal. Él comenta además, el piercing puede causar desgarros y heridas al enredarse accidentalmente el piercing con otros objetos e incluso puede crear cicatrices antiestéticas y queloides. Y finaliza diciendo que hay riesgos en zonas específicas porque además de todo lo anterior, el piercing en determinadas zonas tiene complicaciones añadidas. Número 1, si se hacen los pezones puede causar fibrosis de los conductos de la leche e incapacidad para amamantar en el caso de la mujer. En segundo lugar menciona, en la boca causa con frecuencia inflamación de las encías y pérdida de piezas dentarias. ¡Qué tremendo lo del piercing! Recordemos que la pregunta que da nombre o título a esta presentación es ¿perforación corporal o piercing es sano? Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, vamos a echar mano del sentido común, aunque lamentablemente soy consciente de que a día de hoy el sentido común no es el más común de los sentidos, pero vamos a echar mano del sentido común. Si me causa todos estos daños debido a que yo estoy agujereando una zona de mi cuerpo, no es lógico deducir que no es recomendable llevar a cabo este tipo de procedimiento, por más que se haya puesto de moda en estos momentos. No lo es. El sentido común me dice que yo no debo agujerear mi cuerpo. Miremos, por favor, detenidamente esta diapositiva. Miren esa lengua, miren esas orejas. Puede haber un piercing, por ejemplo, en el ombligo, en la ceja, donde quiera, donde al ser humano se le ocurra abrirse un agujero. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, las perforaciones en el cuerpo, que antiguamente se hacían sobre todo en honor a los muertos, y los tatuajes, que es una costumbre también fundamentada en tradiciones paganas, no son prácticas aceptables ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque dañan el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y roban el privilegio de cuidar el organismo como es debido porque es el templo de Dios. Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque no es nuestro. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son del Señor. Y es imposible, si yo empiezo a agujerear mi cuerpo, que yo pueda cumplir con esta gran misión.
Hasta aquí nuestro tema de hoy, que les recuerdo a todos vosotros que se ha titulado Perforación corporal o piercing. ¿Es sano? Yo espero y deseo que Dios le ayude a usted a llegar a la mejor conclusión. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que el Señor tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía toneladas de bendiciones del cielo. Hasta luego.